Estados Unidos se quedó atónito cuando Rick Harrison, la cara icónica de Pawn Stars, se presentó ante el tribunal e hizo una confesión que nadie vio venir. Rompiendo años de silencio, Rick admitió abiertamente una serie de fechorías largamente ocultas. Sus palabras destrozaron la imagen de un hombre que una vez fue visto como un símbolo de encanto y habilidad para los negocios, desde asuntos financieros cuestionables hasta turbios enredos entre bastidores. Cada revelación cayó como un martillazo sobre la confianza del público. Pero, ¿qué llevó a una figura antaño respetada a dejar al descubierto las partes más oscuras de su pasado? ¿Qué le empujó a exponer la verdad de forma tan cruda, tan brutalmente honesta? Cuando las impactantes declaraciones de Rick se hicieron eco en todo el país, las autoridades no perdieron el tiempo. Los agentes federales se centraron rápidamente en una misteriosa zona oculta al público, el sótano de la casa de empeños. Un espacio sin pretensiones para la mayoría, era en realidad el epicentro de algo mucho más siniestro. Lo que descubrieron superaba los peores temores de cualquiera. Resultó que el sótano no solo estaba prohibido, sino que era una prisión, un centro neurálgico de una horripilante red de trata de seres humanos. Allí se mantenía a los niños en secreto, se les despojaba de su identidad y se les manipulaba para que guardaran silencio antes de canalizarlos a través de redes delictivas. La verdad ya no se ocultaba, y la nación se vio obligada a enfrentarse a una pesadilla que nunca esperó encontrar tras las puertas de una querida institución televisiva. Las habitaciones oscuras, las celdas improvisadas y los rudimentarios sistemas de vigilancia hacían del sótano una pesadilla viviente, que coexistía con la fachada legítima de la casa de empeños. Cuando el FBI descubrió esta prisión subterránea, la investigación dio un giro más intenso y agresivo. Los agentes se movilizaron rápidamente para asegurar el lugar y rescatar a los niños. Pero durante la búsqueda, descubrieron mucho más: un tesoro de documentos financieros, comunicaciones y otras pruebas que podrían ayudar a desenmascarar toda la red criminal detrás de Rick Harrison. Estos documentos mostraron que la organización no se limitaba a un área local. También implicaba a varias personas influyentes, entre ellas funcionarios del gobierno y propietarios de empresas. El FBI pronto se dio cuenta de que no se trataba de una operación a pequeña escala, sino de una sofisticada organización mundial con amplias conexiones y un estricto sistema de seguridad. La investigación se amplió rápidamente. El FBI colaboró con las fuerzas del orden de México, América Central y el sudeste asiático para localizar a los implicados. Lo que descubrieron fue espeluznante. Una organización que llevaba años traficando con niños a través de las fronteras y vendiéndolos al mejor postor. También traficaba con antigüedades robadas, drogas e incluso armas. El equipo empezó a centrarse en el dinero, rastreando transferencias internacionales, cuentas de empresas ficticias y entidades extraterritoriales. Descubrieron cómo se blanqueaba y reutilizaba el dinero procedente del tráfico de seres humanos y antigüedades. Los contables forenses del FBI trabajaron sin descanso rastreando cada transacción financiera y fueron vinculando la casa de empeños de Harrison con toda la red clandestina de trata de seres humanos. Otro descubrimiento impactante fue el uso que la organización hacía de las redes sociales y las plataformas en línea. Creaban sitios clandestinos, a menudo disfrazados de transacciones legítimas, y operaban principalmente en la dark web. Las técnicas de cifrado y anonimato permitían a la organización operar en la sombra con casi total impunidad. El FBI tuvo que trabajar con expertos en ciberseguridad para desmantelar una a una estas plataformas, un proceso difícil y complejo. A medida que avanzaba la investigación, el FBI comenzó a realizar detenciones clave. Los verdaderos líderes de la organización siguen en libertad y operan en secreto. La búsqueda de ellos y su captura continuarán. Sin embargo, las primeras detenciones han enviado un mensaje claro. Esta red no es invencible. Uno de los aspectos más difíciles es atender a las víctimas, especialmente a los niños rescatados del sótano. Muchos han sufrido profundos traumas psicológicos y han perdido la confianza en todos, incluidos los que les salvaron. El FBI ha trabajado con psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en rehabilitación para ayudar a los niños a volver gradualmente a la vida normal. La investigación sobre la casa de empeños de Rick Harrison y la red mundial de trata de seres humanos que operaba a su amparo
se ha convertido en uno de los casos más complejos e impactantes de la historia del FBI. Ha sacado a la luz una red de delincuencia organizada que abarca múltiples clases sociales y es de alcance mundial. Aunque se ha empezado a hacer justicia, el camino para erradicar toda esta organización aún está por recorrer. A medida que avanzaba la investigación, lo que el FBI descubrió fue un crudo recordatorio de los peligros de la delincuencia organizada. Redes aparentemente invisibles, pero que operan abiertamente, a la espera de una oportunidad para explotar a personas vulnerables en su propio beneficio. Para las víctimas, desde los niños rescatados hasta las familias que han perdido a sus seres queridos, el trabajo del FBI ha sido un raro rayo de esperanza en la oscuridad. Pero el camino hacia la justicia es largo, y aún no se ha desentrañado del todo el alcance de las operaciones de esta red delictiva. El caso de la casa de empeños de Rick Harrison es solo la punta del iceberg, un problema global que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo. Los esfuerzos del FBI por hacer justicia a las víctimas continúan, y el camino que queda por recorrer está lleno de retos. Pero una cosa es cierta: la organización que utilizaba la casa de empeños de Rick Harrison como tapadera ha quedado al descubierto. Las autoridades están decididas a desmantelar esta red eslabón por eslabón. Cuando saltó la noticia de que el FBI había descubierto una prisión subterránea bajo la casa de empeños, la opinión pública quedó conmocionada. Era difícil imaginar que Rick Harrison, uno de los rostros conocidos del programa Pawn Stars, que llevaba más de una década en History Channel, pudiera estar implicado en una operación tan oscura e inhumana. A los ojos de los telespectadores, Harrison era un hombre de negocios amable y de confianza, que había construido su carrera a base de trabajo duro y encanto personal. Pero ahora, esa imagen había dado un vuelco total. Un hombre antaño adorable fue acusado de estar implicado en uno de los delitos más graves, algo que conmocionó a mucha gente. La mayor conmoción fue el número de más de 300 niños encontrados en el sótano de la casa de empeños, muchos de los cuales procedían de lugares tan lejanos como el sudeste asiático y América Central. Era difícil aceptar que un lugar ampliamente conocido a través de la telerrealidad pudiera ser un lugar para ocultar tales atrocidades. La confianza del público en Rick Harrison se hizo añicos casi de inmediato. En las horas y días siguientes, los medios de comunicación de todo el mundo informaron sin descanso sobre el incidente, proporcionando continuamente detalles estremecedores. Una serie de reporteros escarbaron en el historial financiero, las relaciones y el pasado de Harrison para encontrar los eslabones perdidos en el panorama general. Tras años de ser una figura muy querida en televisión, Harrison era ahora una figura sospechosa. Las graves acusaciones habían dañado permanentemente la imagen que había construido. Pero no solo los medios de comunicación reaccionaron. La nación también se vio profundamente afectada. La comunidad en línea estalló con una serie de reacciones, desde el escepticismo, la ira y la decepción. El hashtag #NotMyPawnStar fue rápidamente tendencia, reflejando la frustración sentida por millones de personas que amaban la serie y a su personaje, Rick Harrison. Para algunos, lo ocurrido fue una llamada de atención, un recordatorio de que las apariencias engañan y de que a veces las personas en las que confías no son quienes parecen ser. Muchos se sintieron engañados por los años que llevaban viendo Pawn Stars, sobre todo los espectadores más fieles, que habían visto todos los episodios, todas las antigüedades compradas y vendidas, y consideraban la casa de empeños un icono cultural de Las Vegas. Ahora resultaba difícil creer que el mismo lugar que antaño ofrecía risas y diversión fuera también el centro de una red de tráfico de seres humanos a gran escala. A medida que avanzaba la investigación, surgían más detalles, que aumentaban la sensación de traición. Según fuentes policiales, Rick Harrison está acusado de estar implicado en una operación de tráfico de menores de larga duración, y su casa de empeños era un conducto, un escondite y una instalación de blanqueo de dinero para la red criminal. Aunque no está claro si participó directamente en los secuestros, las pruebas sugieren que Harrison desempeñó un papel clave en la protección y facilitación de la operación. El hecho de que un negocio legítimo y próspero como la casa de empeños de Rick pudiera utilizarse para un fin tan horrible hace que el caso resulte aún más increíble y estremecedor. Las emociones del público no eran solo ira, eran miedo.
¿Cómo ha podido ocurrir esto durante tanto tiempo sin que se descubriera? ¿Cómo ha podido ocultar un secreto tan oscuro a alguien que parecía amable y digno de confianza en la televisión? Está claro que no se trata solo de una fechoría individual, sino que forma parte de un problema mayor. La trata de seres humanos opera en la sombra, justo en el corazón de la sociedad, y a menudo se pasa por alto. En las semanas siguientes, aumentó la presión pública sobre las autoridades para que actuaran con rapidez y decisión. Se pidió una regulación más estricta de las casas de empeño, ya que muchos empezaron a preguntarse si el sector se estaba convirtiendo en un punto ciego donde los delincuentes podían operar sin ser detectados. Los legisladores empezaron a examinar más de cerca el sector del empeño, presionando para que se aplicaran controles más estrictos a las empresas que manejan grandes cantidades de dinero en efectivo y objetos de valor. Algunos incluso propusieron que las casas de empeño estuvieran obligadas a informar de todas las transacciones a las fuerzas de seguridad, lo que dificultaría a las redes delictivas utilizarlas como tapadera para actividades ilegales. Mientras tanto, el equipo jurídico de Rick Harrison trabajaba incansablemente para hacer frente a las crecientes consecuencias. Harrison se enfrenta ahora a múltiples cargos, entre ellos blanqueo de dinero, trata de seres humanos y conspiración para vender artefactos robados. La gravedad de los cargos significa que, de ser declarado culpable, podría enfrentarse a décadas de prisión. El proceso avanzó lentamente mientras los investigadores seguían reuniendo pruebas y construyendo su caso. La presión sobre Harrison crecía, y cada nueva revelación añadía peso a las acusaciones. Ante la opinión pública, la pregunta es, ¿podrá Rick Harrison redimirse? ¿Podrá reconstruir su reputación o quedará vinculado para siempre a los horribles crímenes descubiertos bajo la casa de empeños? En los primeros días tras conocerse la noticia, parecía que Harrison nunca se recuperaría del escándalo. Su reputación quedó gravemente dañada y la confianza del público prácticamente destruida. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, algunos empezaron a preguntarse si Harrison era realmente cómplice de la operación de trata de personas, o si simplemente era un peón en una conspiración criminal de mayor envergadura. Aunque las pruebas apuntan a su papel como facilitador del movimiento de las víctimas de la trata, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Era consciente de todo el alcance de la operación o se vio involuntariamente arrastrado a una oscura red? ¿Participó Harrison activamente en los delitos o fue simplemente un hombre de negocios utilizado como tapadera de una organización de trata de seres humanos? A medida que avanzan los procedimientos judiciales, una cosa ha quedado clara. Este caso dista mucho de estar cerrado. El descubrimiento de la prisión subterránea de Harrison bajo su casa de empeños ha desencadenado una cadena de acontecimientos que conmocionarán a la opinión pública, y es probable que las repercusiones resuenen durante años. La respuesta pública ha sido rápida e implacable, pero el proceso judicial será clave para determinar si Harrison deberá responder por sus presuntos delitos. Para las víctimas de la trata de seres humanos, el camino hacia la recuperación no ha hecho más que empezar. Muchas han sido rescatadas y están recibiendo la atención y el apoyo que necesitan. Pero la investigación continúa, y la lucha para desmantelar las redes de trata y llevar a los autores intelectuales ante la justicia sigue su curso. El mundo está pendiente de este caso no solo por Rick Harrison, sino porque forma parte de una lucha mundial para acabar con la trata de seres humanos. La historia de un hombre que antes era una cara conocida de la televisión ha dado un giro muy distinto. Pero no solo se ha arruinado la reputación de Harrison. Las vidas de innumerables niños inocentes han cambiado para siempre. Ahora, sus voces han sido escuchadas, y el público tiene la esperanza de que se haga justicia. La investigación no está cerrada, y el mundo sigue esperando respuestas. Cuando se asentó la polvareda sobre el impactante descubrimiento de la prisión subterránea de Rick Harrison bajo su casa de empeños, la atención del mundo se centró rápidamente en el siguiente gran acontecimiento: la batalla legal que determinaría el futuro de un antiguo icono de la televisión. Los ojos de la comunidad policial y de los medios de comunicación estaban puestos en la sala del tribunal. Ya no se trataba de un caso personal. Era una prueba de cómo el sistema judicial trataría acusaciones graves como tráfico de seres humanos, blanqueo de dinero y delincuencia organizada. En la semana transcurrida desde la conmoción inicial,
El equipo jurídico de Rick Harrison ha trabajado duro para construir una defensa contra las abrumadoras pruebas del FBI. Desde el momento de su detención, Harrison se enfrenta a graves cargos penales, complicidad en una red transnacional de trata de seres humanos que traficaba con niños a través de las fronteras, los explotaba y los vendía. También se le acusa de blanqueo de dinero y conspiración para facilitar la venta de objetos robados. Estos cargos no solo amenazan su libertad personal, sino que también ponen fin al imperio que tanto le ha costado construir. Si es declarado culpable, Harrison podría enfrentarse a décadas entre rejas. La estrategia legal del equipo de la defensa se basa en dos pilares: la negación y la atenuación. Afirman que Rick Harrison desconocía por completo la existencia de la prisión subterránea bajo la casa de empeños. Según sus abogados, fue simplemente una víctima que se vio arrastrada a una conspiración criminal a gran escala sin saberlo. Presentan a Harrison como un empresario dedicado que construyó su negocio a base de trabajo duro y dedicación, y que ahora está siendo utilizado como tapadera para actividades ilegales. El argumento de la defensa se basa en la falta de pruebas directas de que Harrison tuviera conocimiento de los delitos. Las transacciones financieras sospechosas que descubrió el FBI formaban parte, según ellos, de la actividad normal de una casa de empeños. Su manipulación de los objetos robados, argumentaron, se debía a su desconocimiento del origen de los bienes. La acusación, sin embargo, no estaba convencida. Presentaron una gran cantidad de pruebas financieras y digitales que demostraban que Harrison no solo conocía la red de traficantes, sino que estaba directamente implicado en ella. En el juicio se presentaron pagos de presuntos traficantes, intercambios de correos electrónicos, registros telefónicos y vídeos de vigilancia. La fiscalía argumentó que Harrison había utilizado a sabiendas la casa de empeños como intermediario para blanquear dinero para el crimen organizado. Especialmente convincente fue el testimonio de víctimas rescatadas y antiguos miembros de la red de trata. Testificaron que Harrison no solo conocía la operación, sino que estaba directamente implicado en el traslado de los niños y en los tratos con los traficantes. A pesar de las abrumadoras pruebas, Rick Harrison mantuvo su inocencia. Afirmó que desconocía toda la verdad sobre las actividades que se desarrollaban bajo su techo. Sus abogados argumentaron que su cliente era un empresario honrado del que se habían aprovechado y que el gobierno había ido demasiado lejos al acusarle de actos para los que no había pruebas directas. A medida que se acercaba el juicio, los medios de comunicación estallaron. La opinión pública estaba profundamente dividida. Algunos creían que Rick Harrison era simplemente una víctima de una conspiración mayor, un peón involuntario en un juego criminal internacional. Pero muchos otros estaban enfadados y traicionados ante la idea de que una querida personalidad de la televisión estuviera implicada en crímenes tan atroces. El tribunal se convirtió en el centro de atención nacional. Había reporteros las 24 horas del día, informando de cada novedad del caso. Millones de personas siguieron cada vista. Y mientras el sistema judicial sigue esclareciendo la verdad, el mundo espera una cosa. ¿Será Rick Harrison reivindicado o se enfrentará a una dura sentencia que cierre un oscuro capítulo de la historia de la televisión estadounidense? El impacto del juicio no se limitó a Rick Harrison. Su vida personal tuvo consecuencias de largo alcance que se extendieron a todo el sector de las casas de empeño. El escándalo sacó a la luz graves deficiencias en la gestión y el funcionamiento de las casas de empeño, un sector que existe en la zona gris del negocio del dinero en efectivo. Inmediatamente después, se reclamaron normas más estrictas y una mayor supervisión para evitar que establecimientos como la casa de empeños de Harrison se utilizaran como tapadera de actividades ilegales. Muchos empezaron a preguntarse si un sector que maneja cantidades tan enormes de dinero en efectivo y objetos de gran valor estaba debidamente regulado. De icono de la telerrealidad a figura central de un caso escandaloso, la trayectoria de Rick Harrison ha sido una serie de transformaciones que han conmocionado al público. Para una audiencia mundial, él es Rick Harrison, el avispado y experimentado padre del popular programa sobre una casa de empeños de Las Vegas. El programa no solo fue un fenómeno de entretenimiento, sino también una puerta de entrada para millones de personas al mundo de las antigüedades, donde cada objeto tiene una historia y un fascinante valor histórico. Rick apareció con su conocida camisa de franela,
sus gafas de montura de alambre y su estilo tranquilo al hablar. Era el tipo de persona en la que el público podía confiar. Un hombre corriente entre caras famosas. Sin embargo, tras esa sonrisa adorable y sus excelentes dotes negociadoras, existía un lado oscuro que nunca se había revelado. Una parte de él que, de haberse conocido antes, nadie habría adivinado que pertenecía a Rick Harrison. Si se preguntaba a alguien hace 10 años, habría dicho que era el modelo del éxito, la encarnación del sueño americano. Un hombre que empezó de la nada, trabajó duro y llegó a lo más alto. Pawn Stars fue ese pináculo, el programa que convirtió una pequeña casa de empeños de Nevada en un destino mundialmente famoso. Harrison era un hombre de negocios, una celebridad, una personalidad de la telerrealidad y, a los ojos del público, era casi insustituible. Pero todo lo que sabíamos de él resultó ser una imagen cuidadosamente construida. Detrás de esa fama había secretos, transgresiones y capas de mentiras. Años después, la verdad se fue desvelando poco a poco, y distaba mucho de lo que el público había creído. El hombre que había ganado millones con sus negocios ante las cámaras era acusado ahora de planear la eliminación de un testigo clave, alguien que se creía tenía pruebas cruciales que revelaban los negocios ilegales en los que Harrison había estado implicado. Ya no se trataba de una rivalidad empresarial o una disputa personal, sino de una lucha a vida o muerte para proteger el imperio que había construido. Y para evitar que la verdad saliera a la luz, supuestamente tomó medidas que cruzaron la línea. En una impactante confesión, Harrison admitió un detalle escalofriante. Una mujer, un ser humano, fue comprado por $100. Esta simple pero inquietante declaración dejó al público cuestionándose la verdadera naturaleza del hombre en el que el mundo una vez confió. ¿Qué clase de persona podría ocultar tales acciones tras la imagen de un padre amable, de una estrella querida? A medida que la información iba saliendo a la luz, los que una vez le idolatraron se vieron obligados a enfrentarse a la verdad. El hombre en quien confiaban era un personaje con una oscuridad mayor de la que nadie hubiera podido imaginar. A medida que se profundizaba en la investigación, las autoridades descubrieron detalles más espeluznantes. Rick Harrison no era solo un hombre de negocios, era un hombre que hizo todo lo posible por proteger su imperio, más allá de los límites morales y legales. Construyó una hermosa historia de éxito, mientras en secreto hacía tratos que podrían arrastrarlo a la oscuridad permanente. Esta no es solo la historia de un individuo famoso que cayó en desgracia, sino también una lección sobre el lado oscuro de la fama, el dinero y el poder. Cómo pueden nublar la conciencia y traicionar la verdad. También es la historia de cómo un hombre puede ganarse la confianza de millones, solo para traicionarlos a todos con secretos inesperados. En las siguientes partes, seguiremos el viaje de Rick Harrison hasta la cima. Aclararemos las acusaciones que rodean el asesinato y desenterraremos el impactante testimonio que arrojará luz sobre todo el panorama. Al mismo tiempo, también veremos cómo manipuló el sistema. Encubrió sus fechorías y utilizó su fama como escudo contra el castigo. No se trata solo de la caída de un hombre, sino de la caída de un modelo de conducta que el público admiraba. Un imperio que parecía perfecto, pero que se construyó sobre mentiras, y cuando la verdad se revela, es más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. A partir de documentos judiciales, testimonios de personas con información privilegiada y una cronología de los acontecimientos reconstruida, reconstruimos la aterradora transformación de una querida estrella de televisión en el centro de una pesadilla criminal. Siga la historia jamás contada de Rick Harrison y su imperio de casas de empeño pieza a pieza, hasta el momento en que todo se viene abajo. Rick Harrison no siempre fue el nombre familiar por el que hoy le conocen sus millones de fans. Como muchas otras historias de éxito, su camino hacia la fama y la fortuna fue fruto del trabajo duro, la determinación y un poco de suerte. Nacido en 1965 en Las Vegas, Nevada, Rick creció en una ciudad iluminada por el neón, donde las fortunas podían ir y venir de la noche a la mañana. Este entorno único desempeñó un papel fundamental en la configuración de su vida. Procedente de una familia de militares, Rick no tuvo una educación privilegiada. Su padre, Richard Benjamin Harrison Jr., veterano de la Marina, regentaba una casa de empeños en apuros. Desde muy joven, Rick conoció el mundo de la compra, la venta y la negociación observando el negocio en acción. Pero, como muchos adolescentes,
No tenía mucho interés en unirse al negocio familiar. Rick soñaba con algo más grande e incluso abandonó el instituto sin saber que su destino estaría ligado a la profesión que tampoco le interesaba. El momento en que Rick decidió emprender el camino de los negocios fue también cuando él y su padre fundaron la casa de empeño de oro y plata. Sin embargo, el éxito no le llegó fácilmente. Con poca experiencia y sin formación oficial, Rick se enfrentó a muchos retos, pero poseía algo que no todo el mundo tiene: una gran ética de trabajo y un buen ojo para los detalles. Tras años observando el trabajo de su padre, Rick aprendió a valorar los artículos y a comunicarse con los clientes con tacto y eficacia. Aunque sus esfuerzos iniciales no le reportaron grandes éxitos, Rick perseveró. Poco a poco, la pequeña casa de empeños de Las Vegas empezó a dar beneficios. Sin embargo, durante mucho tiempo, la tienda funcionó a bajo nivel y a menudo corría el riesgo de cerrar. Aquellos tiempos difíciles pusieron a prueba la voluntad y la pasión de Rick por su trabajo, y por fin llegó la recompensa a su perseverancia. 2009 marcó un importante punto de inflexión cuando nació Pawn Stars, justo en el momento en que la telerrealidad estaba en auge, con una serie de programas que giraban en torno a personajes únicos y trabajos extraños. Un programa sobre una casa de empeños puede no parecer gran cosa, pero lo que lo hizo especial fueron las personas reales que estaban detrás del mostrador, con sus personalidades distintivas. La idea era sencilla: seguir las operaciones diarias de una casa de empeños y grabar las negociaciones interesantes y los objetos únicos. En el programa participaron 3 generaciones de la familia. Rick Harrison, su sabio pero directo padre, Richard Oldman Harrison, y su hijo, Corey Harrison, conocido cariñosamente como Big Hoss. 3 personalidades, 3 generaciones crean una química fascinante. Rick aporta una actitud tranquila y empresarial. Su padre es la personificación de la sabiduría, y Corey tiene un marcado lado juvenil y humorístico. Cuando se emitió en History Channel, Pawn Stars se convirtió rápidamente en un fenómeno. Los espectadores quedaron cautivados no solo por las antigüedades, sino también por las relaciones familiares y las dramáticas e intensas negociaciones. Nadie esperaba que el programa, que nació solo para promocionar un pequeño negocio, pudiera cambiar la vida entera de Rick Harrison. De ser una casa de empeños local, Gold and Silver Pawn Shop se convirtió rápidamente en destino de turistas de todo el mundo. Hacían cola solo para tener la oportunidad de ver a las estrellas de televisión de la vida real. Para Rick, la vida a partir de aquí entró en un capítulo completamente nuevo. El éxito de Pawn Stars abrió una serie de oportunidades que Rick nunca imaginó. Pasó de ser un prestamista de poca monta a un multimillonario, una celebridad codiciada, que aparecía en programas de entrevistas, en actos públicos e incluso en realities de televisión. Su rostro estaba en todas partes, en vallas publicitarias, portadas de revistas y pantallas de televisión. Se convirtió en un símbolo de éxito y un modelo para millones de personas. Pero el protagonismo conllevaba una enorme presión. La presión por mantener una imagen, mantener una reputación y mantener todo aparentemente perfecto. Y mientras Rick Harrison seguía negociando tratos delante de las cámaras, detrás de los focos, había una parte de su vida que poca gente conocía. Una parte que era más complicada, una parte que era más oscura, una parte que cambiaría para siempre la imagen pública de Rick Harrison. Entre bastidores, la vida de Rick Harrison distaba mucho de ser perfecta. A medida que crecía su fama, la vida personal de Rick empezó a descontrolarse. Las presiones de ser una figura pública, combinadas con la carga de dirigir un imperio empresarial en expansión, empezaron a desgastarle por dentro. Aunque en la serie rara vez se hablaba de la vida privada de Rick, estaba claro que había algo más entre bastidores. Las tensiones dentro de la familia comenzaron a aumentar, en contraste con el ambiente armonioso que los espectadores veían en pantalla. Como estrella de la televisión y hombre de negocios, Rick luchaba por conciliar el trabajo y la paternidad, con un matrimonio fallido que se sumaba a las presiones. Sin embargo, en público, Rick mantenía una imagen de hombre de confianza, trabajador y astuto, un icono venerado por millones de fans. Pero detrás de la calma de su trato en antena, se decía que Rick ocultaba una verdad mucho más oscura. Mientras sonreía y saludaba a los invitados ante las cámaras, supuestamente se tramaban tramas en la vida real. Tramas que cambiarían para siempre la trayectoria de su vida y su carrera.
La fama que le proporcionó el programa no fue simplemente el resultado de su perspicacia para los negocios. Lo que el público conocía era solo la superficie de una historia más profunda, supuestamente construida sobre una base de manipulación, mentiras y, según han revelado algunas fuentes, graves conductas delictivas. Se decía que la imagen de una querida estrella de la televisión, un hombre que parecía haber alcanzado el sueño americano, era una máscara cuidadosamente elaborada, y esa máscara, con el tiempo, comenzó a agrietarse, revelando la verdadera persona debajo. Un individuo dispuesto a hacer lo que fuera para proteger lo que había construido. El sueño americano suele entenderse como el resultado del trabajo duro, la integridad y un poco de suerte. Pero para Rick Harrison, el camino hacia el éxito parecía mucho más complicado. A ojos de la opinión pública, era el hombre de negocios ideal, un negociador inteligente que convirtió una pequeña casa de empeños de Las Vegas en una marca multimillonaria. Pero, ¿y si todo lo que se creía era solo una parte de la realidad? ¿Y si detrás de ese ascenso se escondían decisiones aparentemente poco ortodoxas y comportamientos impensables? Rick Harrison ha sido considerado durante mucho tiempo un icono de la televisión con buen ojo para valorar antigüedades y objetos de interés de la cultura pop. Pero con el tiempo, a medida que el programa crecía en popularidad, empezó a filtrarse otra parte de la verdad. Puede que los espectadores se sientan atraídos por los objetos raros, pero lo que no saben es que tras los lucrativos tratos se esconde un peligroso submundo. Hay rumores de que los objetos de valor a veces no son tan legítimos como parecen, y que algunas transacciones se realizan a puerta cerrada, lejos de la mirada pública. Se dice que el empeño de oro y plata es algo más que un mero lugar donde comprar y vender bienes. Hay rumores de su implicación en redes clandestinas que compran y venden ilegalmente objetos de valor, desde antigüedades hasta joyas y obras de arte raras. En el ambiente de alto riesgo de Las Vegas, una ciudad de riesgo y pasión por la riqueza, las casas de empeño son un escenario ideal para transacciones cuidadosamente ocultas. Una de las acusaciones más inquietantes que rodean a Rick Harrison es su papel en el blanqueo de dinero. Las casas de empeño son una tapadera ideal para convertir ganancias ilícitas en beneficios empresariales legítimos. Según algunas fuentes, las compras y ventas de bienes aquí se utilizan a veces para legitimar flujos de dinero procedentes de fuentes turbias. Gracias a su estatus de celebridad, se dice que Rick tiene fácil acceso a individuos y redes dispuestos a realizar grandes transacciones sin ser rastreados. Como las oportunidades y los beneficios eran tan atractivos, se dice que Rick Harrison construyó un imperio que no solo se basaba en operaciones comerciales formales, sino también en canales financieros secretos entre bastidores. Lo que ven los espectadores es solo la punta del iceberg. Debajo se esconde un mundo complejo regido por principios que solo los iniciados entienden. La historia de Rick Harrison no es solo el viaje de un empresario de éxito, sino también un recordatorio de que detrás de cada gran éxito puede haber una realidad contradictoria, incluso oscura. Una realidad que el público solo empieza a descubrir cuando los secretos no pueden ocultarse para siempre. Pero los verdaderos riesgos empiezan a surgir a medida que más y más gente se entera de los sospechosos negocios en los que está implicado Rick Harrison. A medida que Pawn Stars crece en popularidad, la escala de la operación entre bastidores crece, atrayendo a más gente. Pero con más gente, la posibilidad de que se filtre información aumenta, y finalmente alguien romperá el silencio, y lo cambiará todo. Esa persona no es un extraño, sino un testigo que ha estado con Harrison a lo largo de su viaje de construcción del imperio. Tienen información que puede hacer saltar por los aires la tapadera que se ha construido cuidadosamente a lo largo de los años. A medida que el perfil de Rick Harrison crece de prestamista a icono de la televisión nacional, aumenta la presión para mantener las cosas bajo control. Su mundo ya no es el pequeño espacio de la familia y el trabajo, sino un escenario público donde cada movimiento es observado. Cuantos más ojos se fijan en Harrison, más cuidadoso tiene que ser. Los secretos que intenta ocultar se convierten en una carga, sobre todo a medida que cada vez más personas de dentro se enteran de lo que ocurre entre bastidores. Harrison lo sabe, que es solo cuestión de tiempo que alguien decida sacar la verdad a la luz. Y para proteger lo que ha construido, está dispuesto a todo,
Hay acusaciones de que, en un esfuerzo por encubrir, se orquestó en su día un acto extremo para impedir que una figura clave hablara. Rick Harrison fue una vez visto como un icono intocable, una estrella de la televisión, un hombre de negocios modelo, un padre cariñoso en la pequeña pantalla. El programa le ayudó a forjarse una imagen de integridad, amor por la historia y pasión por las antigüedades. Pero bajo esa fachada se esconde una historia mucho más complicada. El ascenso de Harrison no se debió solo al trabajo duro y a su perspicacia para los negocios, sino también a que supo aprovechar su posición para crear una red de intereses detrás de él. Las actividades en cuestión no tienen lugar delante de las cámaras, sino entre bastidores, donde se entrecruzan tratos, dinero y poder. El nombre de Rick Harrison ya no es solo el de un prestamista. Es el centro de una estructura más compleja de lo que nadie hubiera podido imaginar. Sin embargo, detrás de este brillante desarrollo, hay una persona que lo sabe todo. Una persona que ha estado lo suficientemente cerca como para ser testigo directo de lo que ocurre, desde las transacciones inusuales hasta las sofisticadas operaciones de blanqueo de dinero. Esta persona tiene la llave para desentrañar todo lo que hay entre bastidores. Y si hablan, todo lo que Harrison ha construido con tanto esfuerzo estará en grave peligro. Aunque su identidad y sus motivos concretos siguen sin estar claros, su existencia constituye una clara amenaza. Por lo que saben, la verdad podría ser revelada. En un mundo donde la información es poder, Harrison conoce las consecuencias de la exposición a la misma. No es solo una pérdida de reputación, es un riesgo que podría arrastrar a un montón de personas, socios y operaciones. A medida que los testigos empiezan a reunir pruebas en silencio, se enteran de que no se trata solo de la historia de una casa de empeños. Es una compleja red de poder, manipulación e intereses superpuestos. Y si todo sale a la luz, no solo acabará con un imperio, sino que cambiará la forma en que la gente ve todo lo que ocurrió dentro de Pawn Stars. Según los implicados, Rick Harrison habría llevado a cabo una maniobra calculada para evitar que un testigo declarara, un plan que se dice simple pero escalofriantemente frío. Una amenaza potencial para todo su imperio fue eliminada antes de que tuviera la oportunidad de salir a la superficie. Un movimiento despiadado para preservar secretos que nunca deberían haber sido revelados. Lo que conmocionó al público fue que esta teoría, por chocante que fuera, no desentonaba del todo con la imagen de Harrison que mucha gente conocía. Un hombre de negocios que no temía saltarse las normas, ocultando negocios turbios para consolidar su reputación y poder. Cuando toda su carrera, fortuna y reputación, que había construido cuidadosamente durante muchos años, se vieron amenazadas, Harrison, según especulan algunos investigadores, optó por actuar de la forma más fría posible para protegerlas a todas. Los detalles de cómo se desarrolló el incidente siguen siendo un misterio, pero pululan las teorías de que Harrison utilizó su extensa red de contactos para evitar dejar tras de sí cualquier prueba incriminatoria. El crimen, si realmente ocurrió como se alega, no se asemejó a la imagen caótica que a menudo se retrata, sino más bien a un acto deliberado, llevado a cabo con la precisión y la compostura de alguien familiarizado con lo mucho que está en juego. La investigación se centró inicialmente en las operaciones cotidianas de Gold and Silver Pawn. Sin embargo, a medida que las piezas empezaban a encajar, las transacciones inusuales y las conexiones con personas cuestionables empezaron a revelar un panorama mucho más amplio, una compleja red de manipulación y subterfugios. La investigación se centró rápidamente en una cuestión clave. ¿Quién se benefició realmente del silencio continuado del testigo? Los investigadores afirman que se cree que el testigo posee información sensible que podría hacer tambalear los cimientos de todo el negocio. Los documentos que ha reunido, según varias fuentes, incluyen pruebas de actividades como blanqueo de dinero, venta de bienes ilícitos e incluso fraude financiero. Estaban preparados para revelarlo todo, pero puede que alguien se les haya adelantado. A medida que las pistas se iban aclarando, las fuerzas del orden empezaron a investigar los vínculos financieros entre Harrison y algunas de las personas implicadas en el caso. Registros telefónicos, correos electrónicos y flujos de dinero le vinculaban presuntamente de forma directa con la supuesta trama. Las llamadas realizadas días antes del suceso hicieron sospechar que se trataba de algo más que una mera coincidencia. A estas alturas, la investigación se había convertido en algo más que un simple caso.
se había convertido en un examen a gran escala del funcionamiento de un imperio antaño admirado. Cada capa de verdad que se desprendía de la imagen pública de Harrison contradecía cada vez más su simpática personalidad en la pantalla. Un hombre apreciado por su ingenio y sentido del humor se enfrentaba ahora a graves acusaciones que conmocionaron a muchos. Siguió negando que fuera objeto de una campaña de desprestigio, pero las pruebas cada vez más numerosas de documentos digitales, registros de comunicaciones y transacciones cuestionables parecían contar una historia diferente. Según los funcionarios, y a medida que la opinión pública fue tomando conciencia de lo que podía estar ocurriendo entre bastidores, la imagen de una carismática estrella de la televisión empezó a desvanecerse, sustituida por la de una figura oscura que podía haber utilizado cualquier medio necesario para proteger su poder y su reputación. La investigación sigue su curso, pero una cosa está clara. Detrás de la glamurosa fachada de un empresario televisivo se esconde una red de secretos que han permanecido ocultos durante años, y las impactantes revelaciones, si se confirman, podrían cambiar para siempre la forma en que la gente ve a Rick Harrison, que ha pasado de ser un icono de la inteligencia empresarial a convertirse en el centro de uno de los casos más controvertidos de la década. Una de las revelaciones más impactantes del caso se produjo cuando Rick Harrison, sometido a una intensa presión ante el tribunal, hizo una sorprendente confesión que dejó boquiabiertos no solo al público, sino también a los investigadores. En una vista a puerta cerrada, Harrison admitió haber cometido un acto escandaloso que reveló el lado más oscuro del que fuera icono de la televisión. Aunque en un principio su testimonio fue fragmentario y falto de detalles, su admisión por sí sola conmocionó a la comunidad jurídica y al público. Para muchos, ya no se trataba de un simple error, sino de un signo de depravación que iba mucho más allá de lo revelado. La confesión reflejaba algo más que un acto aislado. Parecía formar parte de un cuadro más amplio, una compleja red de actividades que se habían ocultado cuidadosamente durante años. La investigación se ha ampliado ahora a nuevas profundidades, no solo centrándose en el supuesto montaje de un asesinato para silenciar a un testigo, sino también descubriendo una serie de actos que parecen constituir graves violaciones. Las nuevas revelaciones han destrozado por completo la imagen de Harrison a los ojos de sus fans. Ya no es el prestamista de antigüedades inteligente, humorístico y experto que aparecía en pantalla. Ahora el público se ve obligado a enfrentarse a una realidad mucho más dura. Según las autoridades, las pruebas sugieren que Harrison puede haber utilizado su influencia y sus finanzas para manipular a personas vulnerables, explotándolas para actividades que antes solo existían en rumores turbios. La identidad de la mujer implicada sigue siendo confidencial, pero se cree que forma parte de una serie de casos no denunciados anteriormente. Aunque los detalles del caso siguen siendo objeto de investigación, las autoridades han confirmado que no se trata de un incidente aislado, sino de la punta del iceberg. Lo que más escandalizó a mucha gente no fue el comportamiento concreto, sino la ligereza con que Harrison lo mencionó, como si fuera parte normal de su vida cotidiana. La confesión hizo que el público y los investigadores volvieran a examinar todo el imperio que Harrison había construido. La casa de empeño de oro y plata, que había sido la pieza central del programa Pawn Stars, era ahora sospechosa de ser una tapadera de actividades turbias. Transacciones financieras que antes habían sido aclamadas como símbolos de perspicacia comercial estaban ahora bajo la lupa de la sospecha y el escrutinio legal. Y lo que es más preocupante, la confesión marcó un punto de inflexión en el caso. No solo amplió el alcance de la investigación, sino que también permitió a los fiscales ver un patrón sistemático de comportamiento en el que el poder, el dinero y la fama se utilizaban para ocultar la verdad y llevar a cabo actos turbios en la sombra. Los que antes admiraban a Harrison, que lo veían como un padre cariñoso y un hombre de negocios dedicado, se enfrentan ahora a una verdad difícil de tragar. ¿Cómo es posible que alguien que antes se consideraba honesto en televisión haya ocultado secretos tan oscuros? Pawn Stars retrató en su día una cálida imagen de familia, tradición y conocimiento. Pero ahora esa imagen se ve empañada por una serie de horribles acusaciones. La confesión no es solo una conmoción para el caso, sino también un golpe a la fe de millones de espectadores que ven el programa. Y puede que no sea la última conmoción. A medida que los investigadores siguen rastreando todo rastro del pasado de Harrison,
Más y más datos y testimonios salen a la luz. El público ya no le ve como antes, sino a través de una lente mucho más oscura. Un hombre que utilizó todo lo que tenía, incluso lo más sagrado, en su propio beneficio. A medida que se profundizaba en la investigación, se revelaban más y más secretos. Rick Harrison no era simplemente un hombre de negocios de la televisión. Al parecer, estaba implicado en una serie de actividades turbias, algunas de las cuales escandalizaron a mucha gente. Fue la confesión de un personaje conocido como la mujer de los $100, lo que se convirtió en el punto de inflexión, marcando el momento en que la imagen pública de Rick se derrumbó oficialmente. Para muchos, Harrison fue en su día un símbolo del sueño americano, un hombre hecho a sí mismo, una estrella de televisión muy querida. Pero tras las revelaciones, esa imagen parecía haberse convertido en un testamento del lado oscuro de la fama, el poder y la codicia. El mundo le había visto construir su imperio y ahora asistía a su derrumbe. Cuando las autoridades ampliaron su investigación, descubrieron que Harrison era algo más que un buen hombre de negocios. Durante años, ha cultivado y mantenido la imagen de un hombre modelo, que ama a su familia, trabaja duro y lleva una vida decente, pero tras esa fachada se esconden una serie de comportamientos turbios, incluso muy poco éticos. La gran pregunta es, ¿cómo pudo ocultar todo esto durante tanto tiempo? De hecho, el encubrimiento no consistía simplemente en evitar la mirada pública. También era un esfuerzo sistemático por proteger un imperio empresarial multimillonario. Rick Harrison no es solo el propietario de una casa de empeños, sino también el presunto jefe de una compleja red de actividades turbias que van mucho más allá de su trabajo en televisión. Y para mantener su poder y su riqueza, parece haber utilizado todos los recursos a su alcance, incluida la influencia mediática, las relaciones poderosas e incluso otros medios dudosos. Como habitual del popular reality, Harrison tiene una forma de controlar su imagen pública. Pawn Stars no es solo un programa de compraventa de antigüedades, sino que en realidad se ha convertido en un escudo que le ayuda a mantener a la luz lo que no quiere ver. Aunque a los espectadores les fascina el proceso de negociar los precios y descubrir la historia de los objetos, no tienen ni idea de que puede haber capas de historias no contadas entre bastidores. El impacto del incidente no se detiene en Harrison. Todo el sector del empeño, que había resucitado gracias al programa de televisión, se enfrenta ahora a una mirada escéptica de la opinión pública. Los informativos locales han empezado a preguntarse si otras casas de empeño están implicadas en actividades ilegales como el blanqueo de dinero. Los clientes que antes acudían en masa en busca de artículos raros ahora dudan, lo que ha provocado un descenso de las ventas y una merma de la confianza. Muchos establecimientos se han esforzado por ajustar sus operaciones, mejorar la transparencia y cumplir estrictamente la normativa legal. Sin embargo, el daño a la imagen y la confianza tardará mucho tiempo en recuperarse. Más allá de afectar a la industria, este escándalo también ha suscitado un amplio debate sobre la cultura de la telerrealidad y las normas éticas que conlleva la fama. Rick Harrison fue considerado en su día un representante del atractivo de la telerrealidad, inteligente, encantador y capaz de convencer a los espectadores con su cercanía. Pero detrás de ese éxito había un guión cuidadosamente construido, desde los diálogos hasta la actuación, para ofrecer la imagen más perfecta. Cuando la verdad salió a la luz, la audiencia empezó a dudar de hasta qué punto el reality era real y hasta qué punto era pura actuación. El impacto del incidente se extendió mucho más allá del ámbito de un único programa. Los que antes admiraban a Harrison ahora se sentían decepcionados. Están cuestionando no solo a él, sino a la industria detrás de las caras famosas de la televisión. Si Rick Harrison podía guardar secretos tan grandes, ¿cuántos otros en la industria de la telerrealidad llevan una doble vida? Finalmente, la serie Pawn Stars, antaño orgullo de History Channel, no ha sido inmune al ruido que rodea a Rick Harrison. Aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre el cese de la serie, se dice que la cadena está considerando sus próximos pasos. La audiencia ha empezado a descender, mientras que algunos patrocinadores han suspendido su colaboración a la espera de los resultados de la investigación. La decisión de The History Channel de suspender indefinidamente Pawn Stars ha suscitado inmediatamente reacciones encontradas. Para muchos espectadores fieles, se trata de un programa asociado a recuerdos familiares
con historias cotidianas, hábiles negociaciones y la emoción de descubrir valiosas antigüedades. Pero ahora, Pawn Stars se ve ensombrecida por graves escándalos relacionados con el personaje central, Rick Harrison. Muchos fans se sienten decepcionados, pero siguen viendo la serie como un hábito difícil de romper. Mientras tanto, otros han decidido dar la espalda por completo, creyendo que el programa ya no conserva su valor original. Cuando la imagen de un empresario televisivo que antaño representaba el trabajo duro, la honradez y el éxito se asocia ahora con sospechas de fechorías, manipulación y quebrantamiento de la ley. Rick Harrison, que en su día fue el alma de Pawn Stars, se encuentra ahora en medio de una ola de polémica sin precedentes. Durante más de una década, ha sido un rostro familiar para millones de telespectadores cada semana. Un hombre simpático e ingenioso, que ha sido visto como el icono del empresario de éxito que empezó de cero. Pero las recientes revelaciones sobre sus presuntas irregularidades han hecho mella en esa imagen. El público empieza a preguntarse hasta qué punto la historia de Rick Harrison es cierta, hasta qué punto el drama que se vive en antena no es más que una fachada diseñada para ocultar las complejas verdades que se esconden detrás. Rick Harrison, antaño un icono muy querido, se enfrenta ahora a una serie de graves acusaciones. Y a los ojos del público, la admiración ha sido sustituida por la duda y la decepción. Las consecuencias del escándalo son mucho mayores que las de Harrison. Se ha extendido, planteando interrogantes sobre todo el género de la telerrealidad, donde la línea entre realidad y drama es cada vez más difusa. Si un personaje como Rick, que se presenta como honesto y digno de confianza, puede mantener ocultos detalles tan controvertidos durante años, ¿cuántas otras estrellas de reality viven en dos mundos opuestos? Los medios de comunicación, con su intensa cobertura del caso, han reconfigurado la imagen de Rick Harrison. Ya no es el negociador inteligente o el simpático prestamista. Rick es visto como representante del lado oscuro de la fama, donde la fama, el dinero y el poder pueden crear un velo sobre la verdad y hacer que los fans se dejen llevar fácilmente por lo que no es cierto. Para History Channel, no se trata solo de una crisis de imagen, sino también de un problema de marca. Pawn Stars fue en su día un pilar de audiencia para la cadena, pero ahora su futuro es más incierto que nunca. La pausa no es solo un movimiento estratégico, sino que también refleja la cautela con la que la cadena responde a la presión del público y a la información incierta. Para Rick Harrison, la pausa de Pawn Stars podría ser el final de su otrora gloriosa carrera televisiva. Un programa que en su día le catapultó a la fama, ha dejado ahora al descubierto rincones oscuros difíciles de borrar. Y la historia de Rick Harrison, de símbolo del éxito del sueño americano, ahora una valiosa lección sobre la fama, la confianza y los límites entre la realidad y la televisión. Con todos los delitos por los que Rick Harrison ha sido desenmascarado, desde manipulación y mentiras hasta graves actividades delictivas, la imagen que una vez construyó ante la opinión pública se ha derrumbado por completo. El hombre que una vez fue alabado como estrella de la televisión, hombre de negocios inteligente e icono familiar, es ahora solo un nombre asociado al escándalo y la traición. Su legado se ha visto empañado sin remedio. Y lo que una vez fue una historia sobre el sueño americano se ha convertido en una advertencia sobre los peligros potenciales en el mundo de la telerrealidad, donde la verdad y la realidad a veces se manipulan para crear una imagen ideal. Gracias por ver este video. Si la información te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal para no perderte los últimos videos.